Pongámonos en situación. Vas a grabar un audio de voz y suena pues algo así. Hola. Llevamos tiempo hablando por WhatsApp, pero me gustaría que quedásemos para conocernos en persona. Te envío un mensaje de voz para que escuches mi voz y así de paso pues ya me vas conociendo un poco más. Te quedas contentísimo y dices, madre mía, qué mensaje de voz que acabo de enviar, toda la leche. Pero te entra una pequeña duda y dices, bueno, a ver cómo ha quedado, voy a escucharlo. Le das a escuchar y suena tal que así. Llevamos tiempo hablando por WhatsApp y he pensado que podríamos quedar para conocernos en persona. Y además el mensaje está en visto, ya lo he escuchado. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué clase de brujería es esta? Pues si te interesa, vamos con la intro y te lo cuento. Hola, soy Feraslanz y vamos a aprender muchísimo, muchísimo. Sobre todo esto de por qué la voz suena diferente, cómo la escuchamos nosotros, a cómo se escucha grabada. Dentro intro. Como siempre os digo, me ayuda muchísimo la interacción. Que me deis un like, que comentéis, que os suscribáis, así cada vez seremos una comunidad más grande y aprenderemos una barbaridad. Pues bueno, ¿por qué pasa esto? Sobre todo al principio, cuando escuchamos nuestra voz grabada, decimos, si es que no somos nosotros. Nos vemos en ese vídeo que acabamos de grabar, por ejemplo, y estamos hablando y decimos, pues si no me reconozco, y estás con alguien y le dices, mira, es que no se me reconoce, no parezco yo. Y te dice, te reconozco perfectamente, esa persona eres tú. Y piensas, ¿cómo puede ser si yo estoy conmigo toda la vida y no me reconozco? Pues precisamente pasa por eso, porque nosotros escuchamos la voz desde dentro de nosotros. Nuestros oídos están dentro de nuestra cabeza y nuestra voz sale de dentro de nosotros, con lo cual estamos escuchando una gran parte de nuestra voz dentro de nosotros. Nuestro propio cuerpo está haciendo de resonador. Y para esto podemos probar un truco súper sencillo, que simplemente es taparnos los oídos y hablar. Y decimos, vale, estoy escuchando mi voz perfectamente. La escucho velada, la escucho sobre todo grave, pero la escucho. Sin embargo, si una persona nos está hablando y nos tapamos los oídos de la misma forma, vamos a seguir escuchándola, pero de una forma mucho más lejana que como cuando nos escuchamos a nosotros. Y esa diferencia de cómo nos oímos a nosotros con los oídos tapados a cómo oímos al resto con los oídos tapados es el extra, el booster que escuchamos sumado a nuestra voz. Y pensaréis, ¿qué solución puedo encontrar a esto? Pues la primera que podéis encontrar es acostumbraros a vuestra voz grabada. Estáis hablando con esa voz toda la vida y la gente os está percibiendo con esa voz. Con lo cual, lo primero que tenéis que hacer es acostumbraros a vuestra voz. Sí que es verdad que vamos a poder hacer ciertos truquitos. Yo, por ejemplo, cuando estoy hablando de normal, sin darme cuenta prácticamente, hablo un poquito más agudo. Hablo un poquito más así. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? No sé qué, no sé cuántos. Sin embargo, cuando me grabo, sin querer, bueno, ya lo hago automáticamente, bajo un poquito la voz y hablo un poquito más abajo. De esa forma sé que cuando me escuche, voy a escuchar mi voz más agradable y más como a mí me gustaría que sonase. Pero esto también tiene sus peligros, porque si no sabes colocar bien la voz, te puedes estar haciendo daño hablando todo el rato más grave y engolando mucho la voz. Y llega un momento en que te puedes fatigar un momento porque estás engolando la voz y estás haciendo algo que en realidad no deberías de hacer. Pero bueno, es una solución que la gente que te conoce va a notar porque va a decir, uy, ¿por qué hablas así? ¿Por qué hablas como más grave? Pero ya os digo que funciona. Dentro del mundo de la producción musical, esto también pasa. Nos grabamos con el micrófono y cuando escuchamos nuestra voz decimos, ¡buf! ¡Qué feo suena esto! Pero en el momento que empezamos a poner compresión y cierta ecualización, vamos reconociendo más nuestra voz. ¿Y esto por qué es? Porque nuestro cuerpo, nuestros oídos, de forma natural también están percibiendo el sonido un poco comprimido. Y sobre todo cuando nos estamos escuchando nosotros mismos con todos esos resonadores naturales de nuestro cuerpo. A ver, no es que tengamos un compresor en los oídos, no tenemos un 1176 en los oídos para estar comprimiendo las frecuencias que están por encima de cierto umbral. Lo que ocurre es que nuestros oídos de forma natural se comportan parecido a como lo haría un compresor. Al igual que se ha demostrado que no podemos superar cierto nivel de umbral de dolor, pues lo mismo pasa con los oídos, con el sonido. Cuando llegamos a cierto volumen, nuestros oídos, para protegerse, comprimen esa señal y luego, pues por ejemplo, nos vemos en la situación de que estamos en un concierto, nos están socarrando además, porque la gente en los conciertos, mucha gente, no sé por qué tiene la manía de hablarte al oído. ¿No ves que está sonando la música a un volumen altísimo? Para escucharte tienes que estar pegándome unos gritos en el oído, que esto no es ni normal. Pues los oídos, lo que pasa es que cuando superan cierto umbral, están comprimiendo ese sonido y lo estamos escuchando todo de una forma más homogénea. Por eso se dice cuando estás mezclando o masterizando un disco, que si trabajas a mucho volumen, te puedes estar equivocando porque los planos varían. No está ocurriendo lo que realmente estás escuchando. En el caso típico de estar grabándonos con el móvil y las notas de audio, también entran otros factores como el propio móvil. La reproducción del audio del móvil tampoco es la más óptima, no está abarcando todas esas frecuencias que reproduce nuestra voz. Así que se está sumando esa pérdida de resonadores propios a la propia pérdida que tienen los altavoces pequeñico del móvil. Y bueno, si nos ponemos técnicos, también pueden influir varios factores. Además de los altavoces físicos que están reproduciendo el sonido de nuestra voz, entran en juego otro tipo de factores, que son por ejemplo la calidad del audio. Cuando estamos grabando nuestra voz en un mensaje de audio en WhatsApp, lo que está ocurriendo es que ese audio se está grabando con una calidad mermada. Y como vemos en este gráfico, si grabamos a 16 bits, por ejemplo, vemos que la señal
está muy cuadriculada. La señal original sería esta de aquí arriba, que sería totalmente fluida, y esta de aquí abajo sería, por ejemplo, 16 bits. Si estamos grabando a 22 bits o a 24 bits a alta resolución, vemos que seguimos teniendo cuadriculada la señal. Aunque estemos grabando a una resolución súper alta, a 64 bits, a 128 bits, igualmente vamos a tener estas cuadrículas. Vamos a estar más cerca del sonido original, pero vamos a seguir teniendo pérdida de información. Y lo mismo pasa con la frecuencia de muestreo. ¿Qué es esto de la frecuencia de muestreo? Pues la frecuencia de muestreo es la cantidad de muestras que tenemos por segundo en un audio. Al igual que en vídeo tenemos los fotogramas por segundo para ver imágenes, lo mismo pasa con el audio. Tenemos la frecuencia de muestreo que funciona de una forma bastante similar. Hay estudios bastante antiguos que defendían la idea de que nuestro oído escucha a 16 bits y 44/100. Es decir, que nosotros podemos escuchar como máxima resolución y distinguir 16 bits y 44/100, que sería la típica calidad de CD. Pero posteriores estudios dicen que esto no es del todo así, porque las frecuencias que no escuchamos también nos están afectando en cierta manera en cuanto a psicoacústica y pueden generar una percepción totalmente diferente. Seguramente muchos os preguntaréis por qué los cantantes muchas veces hacen esto. Están cantando y de repente se ponen la mano en el oído así y siguen cantando. ¿Por qué creéis que hacen esto? Pues probadlo y veréis qué ocurre. Taparos un oído y hablad. ¿No estáis notando cómo escucháis vuestra voz mucho más resonada? ¿Estáis escuchando que vuestra cabeza resuena mucho con vuestra voz? Pues esto es un recurso que les funciona bastante bien a los cantantes que no se están escuchando lo suficientemente bien, y esta sería una forma de escuchar su voz y de esta forma poder afinar perfectamente, porque creedme, cuando estás en directo tienes un volumen muy grande alrededor tuyo, no escuchas tus resonadores de forma natural, y si no escuchas bien monitorizada tu voz, no vas a saber exactamente qué nota estás haciendo, y a lo mejor crees que estás haciendo la nota correcta y estás desafinado porque no estás lanzando la nota que debería de ser. Con lo cual te tapas un oído y a disfrutar. Bueno, en realidad no estás disfrutando tanto porque es un recurso que estás utilizando como última opción, pero también es verdad que muchos cantantes se acostumbran a hacer esto y se convierte en un vicio más que en un recurso. También ocurre con relación a escuchar tu voz que no es lo mismo grabar en un estudio que estar cantando en directo. Entonces mucha gente que viene de ensayos, de directo, incluso cantantes que cantan mucho en karaokes, se acostumbran o tienen la sensación de que su voz suena bastante más grande. Los micrófonos de mano, tipo SM58 y demás, los típicos micrófonos de mano que tenemos para cantar, pues suelen tener un énfasis en frecuencias graves, pero es que aún se suman varios factores extra. Una gran diferencia cuando cantamos con un micrófono sujetado con la mano es que simplemente el hecho de tenerlo en la mano está haciendo que suene más grave, pero es que además hay cantantes que tienen la manía de cogerlo más por aquí, lo cual hace que aún suene más grave y más distorsionada tu voz. También hay algunos que lo cogen tapando totalmente el capuchón, que ya os digo que el técnico os va a estar odiando muchísimo, porque además de que estáis generando un sonido de voz bastante feo, vais a propiciar además que haya muchísimos más acoples, con lo cual pues esto no mola mucho. Sin embargo, cuando estoy grabando en el estudio, el micrófono suele estar en un pie de micro, no lo estás sujetando con la mano. Ahí ya va a haber una diferencia extra, y luego vas a escuchar tu voz grabada en estudio y vas a escucharla diferente a cómo te escuchas en directo. Como consejo, te recomiendo que no discutas con el técnico con relación a esto. Ay, es que mi voz suena más grande, mi voz no suena así, suena muy pequeña. Fíjate de él, que seguramente va a tener mucha más experiencia que tú con el sonido de voz grabado. Ya, pero ¿quién va a saber más de mi voz que yo mismo? Si yo quiero que suene gorda, pues tendrá que sonar gorda, ¿no? Pues eso, para ti la perra gorda. Y nada más, espero que os haya gustado, que os haya sido de interés, que os haya resuelto algunas dudas, ya sabéis, podéis suscribiros, darle un like, apoyar el canal, que eso me ayuda muchísimo. Dejadme algún comentario sobre alguna de vuestras experiencias alrededor de este mundillo, y nada más, muchas gracias y hasta pronto. ¡Hasta pronto!